Dornisa corrió al menos 2.3 millas más que Holden en el gimnasio. Deje que D sea igual al número de millas que corrió Dornisa. Deje que H sea igual a la cantidad de millas que corrió Holden. Escribe una desigualdad para representar este escenario. Entonces, debido a que Dornisa corrió al menos 2.3 millas más que Holden, podría haber corrido exactamente 2.3 millas más que Holden o más de 2.3 millas más que Holden. Y por lo tanto la desigualdad será de, el número de millas que corrió Dornisa es mayor o igual que H, el número de millas que Holden corrió, más 2.3. Sin importar cuántas millas corriera Holden, Dornisa corrió al menos 2.3 millas más. Ahora, para la segunda parte de la pregunta, supongamos que Dornisa corrió 8.4 millas. Use esta información para responder la siguiente pregunta. Entonces nos dicen que D, la cantidad de millas que Dornisa trotó, es igual a 8.4 millas. Sustituyamos 8.4 por D en la desigualdad. Esto nos da 8.4. Es mayor o igual que H más 2.3. Ahora, probablemente podamos responder a estas dos últimas preguntas con la desigualdad en esta forma, pero sigamos adelante y resolvamos para H. Para resolver esta desigualdad para H, necesitamos deshacer esta suma realizando la operación opuesta. Y por lo tanto, para deshacer más 2.3, restaríamos 2.3 en ambos lados de la desigualdad. Tal como resolvemos una ecuación. En el lado izquierdo, 8.4 menos 2.3 es 6.1. Tenemos 6.1 es mayor o igual que en el lado derecho 2.3 menos 2.3 es 0, razón por la cual restamos 2.3 en ambos lados. Ahora solo tenemos H a la derecha. Escribamos la desigualdad equivalente usando el símbolo de desigualdad menor o igual a. Revertimos el orden de esta desigualdad y escribimos esto ya que H es menor o igual a 6.1. Note que ambas son desigualdades. La desigualdad apunta hacia la H y está abierta hacia la 6.1. Usemos esta desigualdad para responder las dos últimas preguntas. Ingrese cualquier valor de H que haga que la desigualdad sea verdadera. Mientras H sea menor o igual a 6.1, la desigualdad es verdadera. Entonces, por ejemplo, si H es igual a 5, la desigualdad es verdadera. Porque si sustituimos 5 por H, tenemos 5 es menor o igual a 6.1, lo cual es cierto. Y finalmente, ingrese cualquier valor de H que haga falsa la desigualdad. La desigualdad es falsa cuando H no es menor o igual que 6.1, lo que significa que H sería mayor que 6.1. Por ejemplo, digamos que H es igual a 7. H igual a 7 hace que la desigualdad sea falsa porque 7 no es menor o igual que 6.1. Espero que hayas encontrado esto útil.